más allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver. Está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret. Más allá de toda teoría, por encima de lo que me canse, caminar en fe. Está mi confianza puesta en ti, y lo confesaré. Yo creo en ti. Jesús de Nazaret, yo creo en ti, que vivo estás y que todas tus promesas son verdad, son verdad. Allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver. Está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret. Más allá de toda teoría, por encima de lo que me cansa, caminar en fe. Está mi confianza puesta en ti, y lo confesaré. Yo creo en ti. Son verdad, son verdad. Dios sea bendito. Bienvenidos todos al taller de oración cuando vamos a orar. Y este taller de oración de la Lección Divina pues nos invita a todos a acercarnos a Dios a través de la lectura, la oración, la meditación y la contemplación de la palabra de Dios. Tomamos un texto del Evangelio, generalmente siempre es el del domingo, y ese lo vamos trabajando a través de una lectura, a través de entender lo que leemos, comprenderlo, mirar qué frases se repiten, qué palabras se insiste, qué escenas hay, meternos un poco en la cultura bíblica de Oriente, que nos hace ver las cosas y pensar las cosas de una manera distinta, digamos, a lo que nosotros los occidentales estamos acostumbrados. Y luego de hacer ese ejercicio, digamos que hasta ahí sería un ejercicio mental, viene el tema ya de confrontarnos con esa palabra, o sea, ¿qué me dice esto? ¿Qué le digo a Dios? Y luego, pues ese diálogo profundo y de intimidad con Dios nos va llevando a la contemplación, o sea, a sumergirnos un poquito más en el misterio de Dios. Para hacer esto, pues cualquiera de nosotros está invitado, no se necesita gran cosa, pues ni grandes competencias para hacer un taller de oración. Es la voluntad es fundamental. Hoy la iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, la gran doctora Santa Teresa.
que precisamente nos sumergió allá en el misterio de Dios. Hermosos poemas, hermosas obras literarias en torno a la espiritualidad. Santa Teresa decía, nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, decía así Santa Teresa. Es una linda síntesis de la historia de Santa Teresa, una mujer dedicada a la contemplación del Señor con una cantidad de virtudes y de dones preciosos que el Señor le dio para contemplar el misterio de su amor de una manera profunda, intensa. Nació en 1515 y murió en 1582. Y por eso, pues, nació en Ávila y formó la Reforma del Carmelo. Le correspondió a ella. Una mujer mística, eso se llama mística, significa metida profundamente en el misterio de Dios. O sea, de una manera íntima, su propia vida, su propio ser, lo dejó llenar de la fuerza de Dios. Esas gracias especiales, pues Dios se las da a quien le pide oración. Ustedes dicen, yo quiero orar, pues pídanle a Dios que les ayude a ser personas orantes. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer para orar? Pues pídale a Dios. Es que no es que voluntad, bueno, póngale un poquito de voluntad, ciertamente. Cree un ambiente adecuado para la oración, un ambiente de limpieza, de orden. Trate de concentrarse un poquito. Pero sobre todo pídale a Dios que le ayude a ser una persona piadosa, que le guste la oración, que le guste la Eucaristía, que le guste las cosas de Dios. Si uno no le pide a Dios que le guste las cosas de Dios, pues nunca le van a gustar las cosas de Dios, le van a parecer ahí como un apéndice. Pídale, uno tiene que pedir, Señor, necesito más fe, dame más fe. Y Dios le da más fe. Dame más ganas de orar. Pídale, es pidiéndole. ¿Ya? Cuando uno le pide a Dios, Él le da. Esas cosas buenas le da. Si usted le dice, deme plata, pues de pronto Dios le dice, ¿será que sí le conviene tener plata? ¿No se le dañará el corazón con 4 pesos más? Pero si usted le pide, Señor, yo quiero ser una persona más orante, más comunicarme más contigo, gozar más de tu presencia, eso no lo piensa el Señor 2 veces, de una, porque eso sabe que es un bien para usted. ¿Ya? Pero pídale. ¿Ya? Ay, que es que no me concentro para orar. Pues pídale a Dios, Señor, ayúdame a concentrarme y a estar más dispuesto para orar. Es que la Biblia eso me parece como tan largo, tan grande, tan pesado, esa letra chiquita, eso no lo entiende nadie. Bueno, pues así va a ser muy difícil que usted le guste orar, si ya está predispuesto, ¿no? Cuando uno ya está predispuesto para algo, pues ya es como complicado. Entonces, Señor, quítame las predisposiciones y que me guste acercarme a un texto, ábreme allá el entendedero, uno tiene que pedirle eso al Señor, ábreme el entendedero, porque algunas veces el entendedero sí está más trancado y tapado que cañería, entonces toca destrancar ese entendedero, pero eso ¿quién lo puede hacer? El Señor, con la gracia de su Espíritu y de su amor. Entonces pidámosle eso al Señor ahora que vamos a hacer este momento bíblico, este texto bíblico, nos vamos a acercar a su palabra. Señor, que me guste, que me interese, que me dé un gusto por eso, así como cuando, ¿qué es lo que te gusta? Eso sí, tú ni necesitas voluntad, porque lo que te gusta eso es ya. Lo mismo, que me guste acercarme a la palabra, que me guste este ratico de oración, que me guste estas cosas, sobre todo para que pueda empezar a descubrirte. Digámosle eso al Señor en un momento de silencio para iniciar el taller de oración. Que todo lo que está en nuestra cabeza, nuestra mente, todos nuestros circuitos cerebrales, nuestras neuronas, nuestra disposición psicológica, ambiental, todo esto esté dispuesto para que yo me pueda acercar ahora con respeto, con amor, pero también con gusto a este momento de oración con la palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a tomar ahora el texto que vamos a trabajar en este día de Lectio Divina. Ahí está en pantalla el texto, es Mateo 22, 15, 21. Mateo 22, 15, 21. Lo primero que hacemos es leerlo, sin ningún compromiso, es decir, sin que ya estemos entendiendo y comprendiendo y reflexionando, solo leerlo para que la cabeza pueda familiarizarse con eso que leemos.
Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderlo en alguna palabra. Y le envían sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dicen: del César. Entonces les dice: pues lo del César devuélvanselo al César y lo de Dios a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces leímos un texto una vez. Con una sola vez, pues nos estamos familiarizando con el texto. ¿Ya? No es más. Hasta ahora, en este momento, no te preocupe que ya deberías estar sumergido en un misterio de adoración y contemplación del Señor. Pues acabaste de leer un texto y estamos en un camino de oración. La oración tiene todo un desarrollo. Ya no te dé ansiedad y desespero. O sea, ya, estoy rezando, ya necesito estar en la nebulosa. No, ni necesitas estar en la nebulosa ni en nada. O sea, la oración es un camino. Vamos caminando y por el camino nos vamos entendiendo con Dios. ¿Ya? Esto sí es importante que cambies la mentalidad. O sea, que la oración no es que se me baja el taco y se me sube el taco y ya estoy celestial. Sino es un camino que yo voy haciendo con Dios. Él se va descubriendo y yo me voy descubriendo. Como cualquier tipo de relación. Eso no es que ya el primer día y los 10 segundos ya nos conocemos. Eso toca porque el camino nos vamos descubriendo. En la oración es lo mismo. Voy cogiendo un texto, ese texto voy leyéndolo, vuelvo a leerlo, lo voy meditando y en la medida que voy haciendo ese ejercicio, se va descubriendo Dios en mi vida. ¿Estamos? Entonces vamos a volver a leer el texto. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderlo en alguna palabra. Y le envían sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dicen: del César. Entonces les dice: pues lo del César devuélvanselo al César y lo de Dios a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos el texto. Lo volvimos a leer. Cada vez que el texto se lee, pues nuestros sentidos, nuestra razón, nuestra conciencia va comprendiendo mejor lo que va leyendo. Va descubriendo más personajes que en un momento no aparecían, ¿ya? Y que ahora sí aparecen. En una primera leída uno dice: esta es la idea general. Una segunda leída, ahí hay más detalles. Una tercera leída, pues detalla más. Y seguramente si sigue leyéndolo hoy, mañana, hasta el domingo, hasta cuando sea la celebración de la Eucaristía, pues obviamente el texto ya tiene toda una composición, una comprensión muy, muy particular. Volvamos a leer el texto. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderlo en alguna palabra. Y le envían sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario y les dice: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dicen: del César.
Entonces les dice, pues lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya lo leímos 3 veces. Vamos a leerlo más, ¿ya? ¿El objetivo cuál es? Que te familiarices con el texto, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pasamos a la meditación. Leerlo es tratar de permitirle a los sentidos y a nuestra razón de fijarlo en nuestra mente. Meditarlo tiene 2 componentes. Uno de ellos es desarmar el texto para comprenderlo, ¿ya? El otro es ya empezar como a buscar un contexto, una situación literaria propia del texto para entenderlo mejor. Entonces pasemos el texto en pantalla, a ver qué nos dice el texto. Estamos en Mateo 22, 15, 21, ¿ya? Y estamos, pues si miramos hacia atrás, habíamos el domingo pasado meditado sobre la parábola del banquete nupcial, el rey que va a invitar a sus amigos a celebrar la fiesta de la boda de su hijo. Y todo ese capítulo 21, el anterior, había unas controversias entre los fariseos y los religiosos del tiempo de Jesús con Jesús. En sí las controversias eran, ustedes no entendieron el plan de Dios. Ustedes, igual de darse cuenta que aquí está el Hijo de Dios, lo rechazaron. Ese es como el centro del tema. Entonces, ahora en este capítulo 22 continúa el trabajo de ese cuestionamiento, esa fricción, es un tome y dame. Jesús da un cuestionamiento y ahora los fariseos le quieren hacer un fuerte cuestionamiento a Jesús, fruto de eso que Jesús hizo, las parábolas donde decía que ellos no fueron capaces de reconocer al Hijo de Dios ni reconocer el plan de Dios y que no fueron capaces de aceptar la invitación de Dios a participar en el banquete. Entonces ahora viene como que la respuesta de los fariseos. En ese contexto entonces, ¿quiénes participan? Los fariseos y Jesús. Formalmente no hay más. Los fariseos y los discípulos de ellos y esos grupos religiosos del tiempo de Jesús. Uno de ellos era también los herodianos. Eso eran grupos, reuniones de gente religiosa y de gente que tenía sus intereses. Acuérdense que en el tiempo de Jesús, digamos, no había una claridad entre lo religioso, lo político y lo social, todo iba mezclado. Y como era una provincia, Palestina, el lugar donde estaba Jesús, todo Israel, era una provincia del Imperio Romano, pues una de las cosas odiosas que les tocaba hacer a los israelitas era aceptar la presencia del emperador romano, que era entendido casi como un dios. Los emperadores romanos se sentían que eran hijos de Dios, pero hijos de Dios que tenían una divinidad, que eran como dioses. Entonces gustaban poner su imagen en cualquier lado. Entonces, y los reyesuelos del tiempo de Jesús, los virreyes, los que administraran esas provincias, para congraciarse con ellos, entonces hacían unas imágenes, unas estatuas inmensas del César, o sea, del emperador, y le ponían nombres a las ciudades y a los lagos y a todo. Tiberíades de Tiberio, Cesarea del César, ¿sí? Les cambiaban los nombres para hacerle homenaje a ellos. Eran un poquito como medio agachados. Y entonces, pues obviamente una de las cosas bien complicadas, que también era odioso, era los tributos que tocaban pagarle. O sea, no solo era que llegaba ese gran imperio romano a decir, esta es una provincia y ahora nosotros mandamos. Mandamos significa culturalmente, socialmente y hasta religiosamente, ahora ustedes hacen lo que quieran. Pero los romanos tenían como un sistema de sumisión bastante elegante. Sigan en sus vainas, sigan con sus rezos, sigan con sus cosas, pero eso sí, los impuestos los pagan. Y ahora la plática se va para Roma. Y eso pues obviamente producía mucho malestar, porque pues eran pueblos agrarios, pueblos de pescadores, pueblos de rebaños, pueblos muy pobres, muchos de ellos, y tocaba pagar el impuesto al
al César, a Roma, que era una parte importante, otra parte era al virrey del momento, que era el que cuidaba al administrador, al virrey, y también a los sumos sacerdotes. O sea que pues lo que quedaba era muy poquito. Entonces siempre el tema era odioso, ¿ya? Era odioso. El tema de pagar los impuestos era odioso y generaba grandes polémicas sociales y políticas. Por eso los fariseos, junto con los herodianos, grupos religiosos y políticos que quieren buscar una forma de poner a Jesús contra la pared, se le acercan. ¿Sí? El texto es muy claro, la razón de acercar es hacerlo quedar mal a Jesús. ¿Y cómo empieza? Mateo y los evangelistas hasta muestran las confesiones de fe, hasta en la conspiración de los fariseos y los herodianos, eso suele también suceder en la lectura de la pasión de Cristo y en muchos lugares, hasta los mismos enemigos de Jesús cuando hablan, hacen una confesión de fe. Están montados los textos de tal manera que hasta yo cuando lo calumnio a Jesús, hago una confesión de fe de Jesús. Es el caso que sucede hoy. Los fariseos y los herodianos quieren conspirar contra Jesús y entonces quieren hacerlo quedar mal en una pregunta. Maestro, ¿es cierto? Jesús es maestro. Sabemos que eres veraz, ¿es cierto? Jesús es la verdad. Que enseña el camino de Dios con franqueza, ¿es cierto? Todo eso es cierto. Aunque ellos lo digan para hacerlo quedar mal, es cierto, es una confesión de fe. Jesús es el Señor, es el Maestro, es veraz, enseña el camino de Dios con la verdad y con franqueza. Y que no te importa por nadie, es decir, no vive del qué dirán, porque no miras la condición de las personas. ¿Sí ven? O sea, la construcción de los fariseos y herodianos, que es una construcción aduladora, o sea, es como el que quiere tirarse a alguien, pero para tirarse a alguien primero le echa flores, le dice, no, usted que es tan importante, usted que es tan no sé qué, usted que es tan sí sé cuándo, y después tenga, que es para tirárselo. Aquí más o menos la construcción es igual. Ellos dicen, vamos a decir esto como para subirle el ego a Jesús, y así entonces le damos por la cabeza, porque entonces tú eres la última verdad, tú eres lo máximo. Ahora dinos esto. Esto es una confesión de fe real de Jesús. Es cierto, Jesús es así. Pero la motivación que tienen los fariseos y los herodianos es hacerlo quedar mal. Sorprenderlo, dice el texto. Sorprenderlo en alguna palabra. Ah, en esto se equivocó. Ya, miren, esto tenga, que aquí le doy por la cabeza. No solo a Jesús, sino también a los seguidores de Jesús hasta el día de hoy. Hay personas que tienen esas actitudes farisaicas y herodianas. ¿En qué se equivoca para darle por la cabeza? Todo lo dijo bien, pero esto, tenga. Actitudes fariseas y herodianas. Pasemos la hoja. Entonces viene la pregunta, viene la perla, ahí viene. En el contexto que les he contado, ¿no? O sea, el texto de, eso es odioso, el César era como un dios y los israelitas solo adorarán a Dios. Y además el dinero que con esfuerzo trabajan, ahora toca llevárselo a Roma. Entonces, la pregunta es odiosa y genera discusiones. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? La pregunta. Tú eres la maravilla, tú eres el maestro, tú eres lo más inteligente, eres lo máximo. Entonces, como eres lo máximo, contesta esto. ¿Sí se debe pagar el tributo o no? Si Jesús dice que no, entonces se pone en contra de todos los romanos. Si dice que sí, entonces los judíos dicen, este es romano. Entonces, ¿Jesús qué es? ¿Qué dice Jesús? Conociendo su malicia, Jesús se da cuenta que se acercan, pero no se acercan, que son aduladores, o sea, aquellos que les gusta echar flores, pero es mentira, no es para beneficio de la persona o porque admiran a la persona, sino para adularla, para manipularla. Jesús, es cierto, confirma lo que dice el texto, que Él es veraz, que es claro y que dice la verdad. ¿Cómo empieza diciendo? Ustedes son hipócritas. Ustedes se vienen aquí a adularme, pero es para tentarme. Entonces, Jesús claramente no se deja enrollar ahí en, ay, tú que eres tan bonito, tan inteligente, tan capaz, y ay, se le sube el ego a la persona, y, ay, sí, diga lo que quiera que yo. No, Jesús no es bobo. Esto también es para nuestra vida, ¿no? Hay personas que se nos acercan
por puro interés o personas que se nos acercan para hacernos quedar mal, pero usan la estrategia de adularnos. Primero usted es la maravilla, qué cosa, pero lo que pretenden es hacernos quedar mal. Jesús no descarta esa realidad, mire que es muy importante. Tanto que Jesús dice, pues se da cuenta de la malicia que hay en el corazón, hipócritas, ¿por qué me tientan? Sin embargo, pues muéstrenme la moneda del tributo. La moneda del tributo tenía impresa la cara del César, ¿ya? Por eso también era una moneda impura, tanto que esa moneda no podía entrar al templo, sino que en el templo, antes de entrar al templo, tenían que cambiarla, se iban a hacer alguna compra de algún sacrificio o algo en el templo, no podría entrar con la moneda del templo, del César, sino que había una moneda diferente, el denario. Entonces presentan un denario. Y entonces Jesús dice, ¿de quién es esta imagen? Ojo la pregunta, ¿de quién es la imagen y la inscripción? En la moneda, la imagen y la inscripción es del César. La respuesta de Jesús es propia de Dios. Pues si eso es del César, désenlo al César. Y lo de Dios, désenlo a Dios. Entonces viene esta pregunta, ¿qué es de César y qué es de Dios? Al César se le da eso que él pide, el impuesto. ¿Y a Dios qué se le da? ¿El impuesto o se le da la vida? A Dios se le da la vida. Al César se le da la moneda. ¿Ya? Y si lo aplicamos a nuestra vida, pues también. Nosotros debemos cumplir con los deberes como ciudadanos, cumplir con nuestros impuestos. Así los malversen, pero cumplimos como ciudadanos con nuestros impuestos y con nuestras responsabilidades como ciudadanos. Pero al país, al político de turno, al alcalde, al presidente, al gobernador no le damos la vida. Le cumplimos como ciudadanos que somos, respondiendo en las normas y en las leyes. Al único que le damos la vida, el corazón y todo, es a Dios. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. A las instituciones les damos el respeto que ellas tienen y el cumplimiento de nuestros deberes. Pero nuestra vida, nuestro corazón, lo que es más importante es a Dios. ¿Ya? La imagen y la inscripción eran del César. Imagen e inscripción en el Antiguo Testamento es signo de idolatría. ¿Ya? Acuérdense que en el texto hay textos que eso sí los evangélicos se los saben de memoria. No adorarán dioses extraños, no harán imágenes de Dios. Eso se lo saben de memoria y lo utilizan descontextualizado y sin sentido con nosotros los católicos. Aquí sí se aplica esos textos del Deuteronomio que dicen no harás imagen de Dios. Los romanos sí tenían al César como un dios y todas las imágenes de él eran divinas. Las monedas les imprimían el rostro del César, o sea que había un carácter divino. Pues lo que es del Estado y de lo que es de la institución, déselo a él. Pero a Dios se le da lo más importante. Bien. Entonces, el texto nos va hablando acerca de eso. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora viene la meditación. Viene la oración. Preguntémonos. También nosotros nos acercamos a las personas para adularlas, pero al fin y al cabo es para darles por la cabeza. Es una palabra nos cuestiona. Quiero bajarlo de la nube y le digo que es muy importante, pero para hacerlo quedar mal. O me le acerco pues muy adulador para salir con la mía. ¿Cierto? Sé que ese solo es tocarle el ego y decirle que es importante y no sé qué, y yo termino manipulando. ¿Soy ese tipo de persona? ¿O me ha sucedido cosas con personas que se me acercan, pues, pero al fin y al cabo es para darme por la cabeza, para colocarme entre el ring, como dice, para colocarlo entre las cuerdas? ¿Me ha sucedido? ¿Tomo esas actitudes? ¿O yo he sido también de esas actitudes? Uno, soy como el fariseo y el herodiano que busco siempre
cómo hago quedar mal al otro, cómo le busco el pero al otro, cómo le... No, trato siempre como de buscarle el pero, de que se equivoque. Utilizo este tipo de estrategias de subirle el ego a alguien, de adularlo para luego darle por la cabeza. Esto es muy propio del mundo de hoy. Puedo preguntarme también, ¿Jesús me cuestiona? Jesús me puede decir también, Jesús sabe lo que hay en mi corazón, cómo me acerco, cómo manifiesto las cosas, cómo Jesús me cuestiona frente a las maneras como yo ejerzo la autoridad, como yo concibo la autoridad, como yo me acerco a las cosas que son civiles, ¿sí? A lo civil. ¿Qué actitud tengo frente a Jesús? Siento que Él es veraz, quiero ser veraz como Él. ¿Qué le he dado a las instituciones? ¿Qué le he dado a Dios? ¿Cumplo con mis deberes de ciudadano? ¿Cumplo con mis deberes de Dios? ¿Qué le doy a Dios? ¿Endioso a los políticos? ¿Endioso a las instituciones? Muchas veces endioso una institución. Y una institución es un medio para el desarrollo de las personas. No es la panacea. Ninguna institución. No, lo máximo no es la institución. Lo máximo son las personas y lo máximo es Dios. Las instituciones son medios. Por eso las instituciones se deben renovar, transformar. Una institución no, la institución no se toca. No, las instituciones sí se tocan. Siempre y cuando sean para que las personas vivan más dignamente y sirvan más dignamente. Las instituciones están en función del servicio de las personas, no las personas en función de las instituciones. Hay personas que dicen, la institución primero. No, pero un momentico, la razón de ser de las instituciones es que las personas, son las personas, ¿ya? Las personas se desarrollen, las personas sean mejores, las personas vivan mejor. Cualquier institución, incluida la iglesia, todas las instituciones, son medios para la realización de las personas. Y a Dios se le entrega así, a Él sí se le entrega la vida, a Él sí se le entrega el corazón, a Él se le entrega las cosas. Al César no, al César se le cumple lo que se le tiene que cumplir, pero a Dios sí se le entrega todo. Esto es una reflexión muy fuerte la que nos hace Jesús, allá en lo profundo de mi corazón y de mi vida. Las instituciones para mí, ¿qué son? Llámese institución, familia, sociedad, iglesia, empresa, país, cualquier institución. ¿Qué es para mí? Hay personas que llegan a la pensión y tienen que salir de la institución donde trabajan, policía, ejército, seguro social, yo no sé, cualquiera de esas. Y el drama tan bravo. Toda mi vida se la entregué a esta institución. ¿Y ahora qué hago? Por eso, mal hecho. Es que la vida no se le entrega a una institución. La vida se le entrega a Dios y las instituciones son medios para desarrollarme como persona y desarrollarme en comunidad. ¿Sí ves? Lo que dice Dios, lo que dice Jesús en el Evangelio es muy lindo hoy. ¿Ya? ¿Hasta dónde endiosa una institución? Hasta dónde la institución se vuelve siempre en la plataforma para. Y ninguna institución es una plataforma, sencillamente es un medio para que podamos convivir, trabajar y descubrir la presencia de Dios, que a ese sí vale la pena darle la vida. Tú terminaste una época de tu institución, ya, anhelo yo 20, 25 años en mi institución, sea cual sea. ¿Y ahora qué hago? Mucha gente sufre por eso. Nada, porque le entregaste la vida a Dios. A la institución le entregaste, obviamente, tus ideas, tu inteligencia, tu capacidad. Seguramente la institución también te brindó muchas cosas. Pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mi vida sigue. Vamos adentrándonos en el corazón de Dios. ¿Qué me dice esta palabra? ¿Qué le digo a Dios?
¿Qué entiendo por esa frase que la repetimos muchas veces en lo cotidiano de la vida? A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. O al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa frase la usamos, vamos a entrar en un ambiente de oración, cerramos nuestros ojos. ¿Qué me dice este texto? ¿Qué le digo a Dios? Podría yo generar un diálogo sobre qué es lo que quiere, Señor, que yo te dé, qué te corresponde a ti, de mi vida, de mi trayectoria, de mi vocación, de mi ser. ¿Qué es lo que te corresponde a ti? ¿Qué es lo que es de ti? La garantía de sumergirme en el misterio de Dios y entregarle mi vida, mis sueños, mis ilusiones, mi futuro, mis esperanzas, mis frustraciones, mis angustias a Dios, es mucho más interesante que poderlas entregárselas a una institución. Porque siempre que yo le entrego a una institución mis sueños, mis alegrías, mi futuro, mis esperanzas, puedo quedar frustrado, porque todo llega a su fin. Todo llega a su fin. Por eso es tan importante esto que dice Dios, nuestro Señor. Cumplir, pues tenemos que cumplir. Cumplir lo que las instituciones piden. No solo pagar los impuestos, no solo es un tema de pagar impuestos, sino cumplir lo que como país, como ciudad, como miembros de una ciudad, de una comunidad, las instituciones piden. El que es encargado, el que es cabeza pide. Muchas veces no estamos de acuerdo con eso, pero como buenos ciudadanos en comunidad pues cumplimos y esperamos que las cosas se hagan bien. Pero poner nuestra esperanza plena en una institución, en un gobierno, esto no es un tema político, no es un tema para generar polémica política ni nada, en un político, en un gobierno, en una institución, sea cual sea. Pues no, son medios, son medios. Entregarle nuestro corazón a Dios es garantía de que mañana si salimos de esa institución, si nos cambian, si salimos pensionados, si nos dicen ya serviste aquí, ahora ve y sirve en otro lado, no nos genera una profunda frustración. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Eso le pasa tanto a los sacerdotes, nos pasa como a la señora que está pensionada o que la trasladan de un sitio a otro, o al policía, o al político, o al empleado público, cualquiera que sea parte de una institución, o al mismo que trabaja en una empresa privada. Yo le di la vida a este trabajo, a esta institución, y ahora me dicen que trabaje de esto, o que ya no sirvo, o que ya es hora de renovarse. Se me acabó la vida. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En nuestro trabajo, cumplir con toda el alma y santificarnos ahí. Pero el que es el dueño de mi vida y de mi futuro y de mi destino es el Señor.
Y eso es garantía absoluta que donde esté, a Él es que le entregué mi vida y Él es el encargado de que mi vida tenga plenitud. No es, acuérdate de esto, no es tu jefe el encargado de que tu vida tenga plenitud. No es tu jefe. Pensar que tu jefe o la persona que está a cargo tuyo es el encargado de que tu vida tenga éxito, plenitud, es vivir siempre frustrado. Es mejor a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. A los jefes, al líder, respeto, devoción, cariño, admiración. Pero mañana ellos se van, se mueren, se corren, también tienen otros intereses. Entonces no podemos vivir del estado de ánimo o de las decisiones plenas de ellos, que muchas veces se pueden hasta equivocar. Mi vida se la entrego a Dios, que es garantía permanente de que así mi jefe se equivoque, vuelvo a insistir, en una empresa, en cualquier lado. Así mi jefe se equivoque o yo sienta que cometa alguna injusticia, el Señor es el que sostiene mi vida y a Él le entregué todo. Y Él se encarga de que aún en los intríngulis de la vida las cosas tengan plenitud, sentido. Y yo siga adelante porque al que le entregué mi vida no fue a la institución ni al jefe, sino al Señor. Esa confianza absoluta es la gracia que hoy pedimos en esta lección divina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muy bien, queridos cristovidentes, ya hicimos el taller de oración. Esto es un abrebocas. Sigue trabajando el texto, sigue trabajándolo con un ancla en la vida, no solo un texto allá elucubrando pues el misterio de Dios desde lejos y por allá la cultura judía, sino esto desde la vida, desde mi vida. Esto qué anclaje, qué aterrizaje tiene en mi vida. Y vamos descubriendo que esas palabras del Señor van pesando. Vamos a disponernos ahora para la Santa Misa. Tenemos la misa en directo ahora a las 8:30. Nos alistamos, me revisto y los invito a que participen, llamen, se comuniquen a través de las redes sociales para colocar en el altar tanto lo que hay en el corazón que arrojó este taller de oración, como las intenciones que tenemos al tener la dicha de celebrar la Eucaristía en directo ahora por Cristovisión. Ya nos vemos. Cristo, visión.